Hola chiquis, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendiendoestudio.online. Hoy estamos haciendo un video por pedido para unas chiquis de facultad que no están entendiendo muy bien un texto. Como nosotros ya hemos trabajado en otras oportunidades con un tema similar, es que vamos a utilizar el mismo texto que ellas tienen, ¿sí? O ellos, la verdad que no lo sé. Puede ser ellas, ellos, ellas. Mentira, chiste. Les voy a explicar parte por parte ese texto, pero este video solo pura y exclusivamente va a hablar sobre el lenguaje, la definición del lenguaje y cuáles son sus componentes para que nosotros podamos arrancar de cero, entendiendo todo a la perfección. Y con ejemplos, para que no te sea difícil, para nada, chico. Para eso estamos nosotros, en aprendiendoestudio.online. Lo primero que nosotros tenemos que entender cuando hablamos del lenguaje es que generalmente solo se piensa en lo que sale por nuestra boca, el sonido, todos los músculos, la lengua, cómo nosotros articulamos toda nuestra cara para que se produzca un sonido o un grupo de sonidos que forman palabras, que luego forman oraciones y que después hacen que la comunicación con otra persona, yo emisor y el otro receptor, sea posible e incluso su devolución. Pero tenemos que tener en cuenta, chiquis, que el lenguaje en general no es solo pura y exclusivamente lo que sale por mi boca, los sonidos que salen por mi boca. También tenemos que tener en cuenta que el lenguaje no verbal existe. El lenguaje en sí como idioma puede ser tanto escrito como oral o puede también, sí, ingresar la información a nuestro cerebrito para que sea procesada por medio de distintos sentidos. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, vos te sientas mal y alguien te dé una caricia en el hombro, entonces entendés que te está brindando apoyo. O, por ejemplo, que vos le estés contando algo a alguien o le estés explicando algo a alguien y haga esto. Evidentemente no te está entendiendo y no te dijo ni A. No abrió la boca. Eso es lenguaje gestual. Lo que nosotros buscamos por medio del lenguaje, por supuesto, es comunicarnos. ¿Y qué significa comunicarnos? Es poder expresarnos nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestro conocimiento, todo eso por medio del lenguaje. Y acá es donde entramos más en el detalle, chiquis. Cuando nosotros hablamos del lenguaje escrito u oral, tenemos diferentes símbolos que nosotros conocemos a la perfección. Esos símbolos nosotros los conocemos, pero no les sabemos el nombre. Entonces vamos a empezar por el principio. Los símbolos escritos, o sea, las letras, se llaman grafemas. Los orales, o sea, los sonidos, se llaman fonemas. Para el lenguaje escrito, para formar palabras, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es combinar grafemas. Y para el mensaje o la comunicación oral, nosotros lo que hacemos es combinar fonemas. Porque si yo dijera, si yo dijera que vaca es con V y digo V-A-C-A, V-A-C-A, esos son solo los grafemas. Yo lo que necesito es saber cómo suena la letra para poder decir vaca. ¿Se entiende? Para que el lenguaje sea posible, nosotros necesitamos un emisor y un receptor. El emisor es quien está hablando o quien está escribiendo. Ojo, porque puede ser, por ejemplo, si yo estoy leyendo una novela, el emisor va a ser el autor y yo voy a ser el receptor porque la estoy leyendo. ¿Sí? O sea que un emisor y un receptor. Y luego pueden intercambiarse los papeles cuando este receptor contesta y este emisor es el que recibe el mensaje. Entonces, el que antes era el emisor y este, que era el receptor, intercambian papeles. ¿Sí? Y ahora el receptor es el emisor y el emisor es el receptor. Eso lo que nos lleva es a entender que somos seres sociales. Es para poder comunicarnos con otras personas. Nosotros sí también le hablamos a nuestros gatitos, pero la idea es que, bueno, nos comuniquemos con otras personas, porque el lenguaje tiene unas funciones principales y las vamos a ver ahora. Y justamente estas funciones principales tienen que ver con que yo me pueda realmente comunicar. No es como que yo fuera un minion y te dijera, banana, bananina, banana, a la papaya. Y vos me vayas a decir, a la papaya, bananina. Y nos vayamos a entender. No,
Dentro de una sociedad, nosotros tenemos ciertas palabras, ciertas formas de relacionarnos. La comunicación, el lenguaje se comparten en grupos de personas. ¿Para qué? Para que nos podamos entender. Si no, banana, banananera, no significa nada. Para mí, por lo menos, no. ¿Me ahogué? Pero bueno, las funciones, algunas de las funciones son, y las voy a leer para no olvidarme de ninguna, es instrumental, reguladora, interactiva, personal, heurística, imaginativa, creativa e informativa, dependiendo de lo que querramos decir, por supuesto. Pero además se dividen en dos. La función ideo y representativa. Ideico-representativa. ¡Ay! ¿Por qué esta palabra es tan difícil? Es para representar la realidad, para poder utilizarla de forma creativa, como por ejemplo en un poema, analizar la información y además establecer conceptos, como por ejemplo de que mesa es un mueble de la casa donde la familia se sienta a almorzar y a cenar y a desayunar y bla, bla. Que además se puede estar hecho de madera, de vidrio, de metal, etc. Y la función interpersonal connativa. Interpersonal connativa. Esta es un poquito más difícil de entender, aunque el nombre de la otra estaba más difícil. Es la que tiene que ver pura y exclusivamente con el manejo de la conducta y la regulación de esa misma conducta, la propia y la ajena, y que generalmente pasa aquí, dentro de nuestras cabecitas. O sea, para entenderme a mí mismo, cómo reacciono, por qué reacciono y cómo voy a reaccionar, y para entender también al otro. Porque recuerden que vivimos en una sociedad. La UNAI nos dice que el lenguaje es justamente el medio de comunicación supremo, porque tiene solo pura y exclusivamente el humano la capacidad de comunicarse de esta manera. Por eso es que es necesario aprender a combinar de manera correcta los fonemas, que recuerden que eran los sonidos, ¿sí?, de las letras, para poder combinarlos en palabras, luego en oraciones que puedan realmente expresar lo que yo estoy queriendo decir y que además los otros me puedan entender. Me pasó un ejemplo muy claro con mi hijo que me quería decir hipopótamo y me decía hipotálamo. Y me decía, el hipotálamo se comió al hombre. Y yo decía, ¿el hipotálamo? Esa es una parte del cerebro. ¿Cómo se puede comer a un hombre? Y era que me quería decir hipopótamo. Él combinó mal los fonemas y le salió otra palabra. Y ojo con esta parte, porque nosotros tenemos que saber cuáles son las palabras que son apropiadas dentro de cierto grupo cultural, porque la realidad es que nosotros como grupo, como sociedad, utilizamos ciertas palabras que son para nosotros súper comunes, que seguramente que en otra parte, incluso del mismo país, no signifiquen lo mismo y después terminamos quedando mal por no saberlo. No les voy a dar ejemplo de esto porque suelen ser de vocabulario vulgar o de vocabulario que se llama... ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, el del día a día. Eran los dialectos. Ya me acordé. Y también tenemos que tener adquiridas las reglas gramaticales correctas para no armar mal las oraciones. Que haya una tormenta, la verdad, a mí no me afecta. Haya no se dice, es haya. Es por eso que más allá que se parece como que el lenguaje fuese adquirido así como papita para loro, se diría acá en mi zona, como algo muy fácil, muy así, nada, como que lo adquirimos como que viniera por arte de magia y se insertara en nuestro cerebro. Hay un montón de componentes del lenguaje que tienen que funcionar a la perfección. Son esos que yo te nombraba recién, que tienen que funcionar juntos a la perfección sin tener ningún inconveniente para que la comunicación sea efectiva. Yo tengo que pronunciar bien, tengo que entender sobre los tipos de palabras y cuáles son los conceptos según lo que yo quiero expresar. Tengo que organizarlo de manera correcta. Todo eso en conjunto son los componentes del lenguaje y tienen que funcionar a la perfección, como yo les decía recién. Retomemos el concepto para que yo pueda comunicarme de manera efectiva y el otro no entienda cualquier cosa. Si yo te estoy queriendo decir esto es lo que tú tienes que entender, chico. Y lo vas a entender porque yo hice que todos los componentes de mi lenguaje funcionaran a la perfección.
Recuerden que esos componentes no se pueden dividir. Y hasta aquí ha llegado nuestro video. En nuestro próximo video vamos a ver la evolución del lenguaje en el niño. No te lo pierdas. Te mando un beso enorme. ¡Mua!